Está bien, entonces ahora vamos ya a dar inicio a lo que es el tarifario nacional. ¿Ya? En el tarifario nacional, voy a abrir el archivo. Ahorita les voy a compartir. ¿Sí están mirando ahí tal vez? Sí, Doc, gracias. Creo que me fui otra vez, ¿no? Ya. Siempre iniciaremos recordando que lo que estamos hablando es de la Red Pública Integral de Salud del país, que se conoce como la EREPIS, sus actores, el IES, el ISFA, el ISPOL, el MSP, el Ministerio de Defensa, que me falta aquí el icono, porque muchas veces a esto quiero hacerles tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí, en esta pantalla, ustedes tienen solo los aseguradores financiadores, ¿sí? IES, ISFA, ISPOL, MSP. Aquí consta el icono solo de los aseguradores financiadores. Aquí hay que aclarar algo que ustedes tienen que tener claro. El IES es dueño de los prestadores. El ISFA no es dueño de los prestadores. ¿Quién administra a los prestadores desde el Ministerio de Defensa? ¿A través de quién? De la DICSFA, de la Dirección General de Salud de Fuerzas Armadas. El ISPOL, desde el año 2017, separó su administración y tiene al cargo la administración de los prestadores la Dirección Nacional de Salud de la Policía. MSP, financiador y dueño de prestadores. Siempre tienen que tener claro esta parte, ¿sí? La base legal que ya hemos hablado en la vez anterior, aquí está prácticamente en un resumen de toda la base legal, ¿sí? Las normas legales que nos permiten hacer la recuperación de valores que en su tiempo, sí, y aquí esta plantilla tiene los tiempos, sí, en las que estuvieron vigentes los diferentes acuerdos ministeriales de relacionamiento. ¿Cuáles son las herramientas para el planillaje? El tarifario nacional, el cuadro de fijación de precios, ¿sí? Ahora, en cuanto al tarifario nacional, ¿sí? ¿Qué hablamos sobre el tarifario nacional? También tenemos los dispositivos médicos, el cuadro nacional básico de medicamentos, el acuerdo ministerial 158A y su reforma en cuanto al reglamento para autorizar la adquisición de los medicamentos básicos. ¿Cómo nació el tarifario nacional y por qué se tiene que aplicar de forma obligatoria? Por el convenio marco. ¿Cuántos tarifarios tenemos hasta el momento? Hemos tenido dos, el 289 y el 235. ¿Cuántas normas de relacionamiento tenemos hasta el momento vigentes y que ya fenecieron? Tenemos 4. ¿Cuándo fue publicado en el registro oficial el tarifario nacional? Fue el 24 de diciembre del año 2014. ¿Cuándo se inició a aplicar el tarifario nacional? 1 de abril del año 2015. Esta parte ustedes tienen que tener bien clara, ¿sí? Porque si ustedes tienen una
prestación de enero del año 2015 tienen que enviarla a cobrar con el registro oficial 289, no con este, porque este tarifario inició su vigencia en 24 de diciembre, pero su aplicación el 1 de abril del año 2015. Ya. Doctora, disculpe, no están pasando las diapositivas. ¿Perdón? ¿No están pasando? No están pasando. No. ¿En cuál? Dios Está mío. en la diapositiva 8, Doc. En la 8. Pero nunca se proyectó la primera. Nunca se proyectó. Ay, a ver. Vamos a ver. Ahí sí le ven. Ahí sí, Doc, ahí sí está en la primera, gracias. Ahí sí le ven. Ya, entonces esa fue la primera, ¿sí? Pero ahora que me digan, díganme apenas no salga algo, díganme, ¿sí? Ya, ahí es la base legal. ¿Esa sí la vieron? Las No, Doc, normas siguen la 1. siguen la 1. ¿Y ahora qué, cómo hago para que me pase? Estoy con la... Sí, estoy con la copita. ¿Sí le ven ahí? Ahí está en Ahí la pasa. 2, Doc. Ya, Ajá. allá. Ahí. ¿Pasó o no pasó? Sigue en la 2. En la 1 estoy ahí. Ahí, No, A ver, Doc. ¿cuál lámina le ven ahí? La La 2. la 2. Esa que dice base legal. Sí, Doc. Sí. Ahorita, ¿cuál le ven? La que dice base legal. 2 mismo. Y ahora sí, auxilio, voy a pedir auxilio. ¿Qué hago? Ahí. ¿Me Ahí escucha? sí ven. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Y ahí sí ven la diapositiva, tal vez. Sí, Doc, verá, lo que tiene que hacer es irle dando clic en la diapositiva de la izquierda, no en la grande, sino en la que se ve hacia el lado izquierdo de su pantalla. Ya, a ver. Entonces, en Pero cada en el una momento, de esas les va dando clic para que sigan pasando. ya, pero es que verá cuando le proyecto en la pantalla se hace grande, cuando le pongo la copita y se pierde las chiquitas. Sí, a ver, póngale la copita porque ahí lo único que tiene que hacer es con las flechas en el teclado de abajo, a la izquierda, a la derecha, únicamente ir aplastando la de la derecha y Ahí, se va pasando. ahí, Pero ahí no está en pantalla completa. Igual se sigue mirando el lado izquierdo. ya. Ahí ya está con la copita. No, igual se sigue mirando al lado izquierdo. Pero eso le digo, no hay problema. Si es que usted también retírele eso, la copita, y únicamente vaya pasando dándole clic en cada diapositiva pequeña que se vea al lado izquierdo. Ya. ¿Sí están viendo ahí entonces la 2? Sí, ahí sí se ve la 2. La base legal estamos mirando. Ya, la 3. Sí, las normativas legales. Ya, entonces, esto rápidamente porque esto ya lo vieron con los compañeros de la semana, para hacerles un recuerdo nada más. ¿Cuáles son las herramientas del planillaje? El tarifario, el cuadro de fijación de precios. Ahí tenemos un cuadro de medicamentos esenciales, el cuadro nacional de medicamentos. Tenemos dos de acuerdo a la vigencia a la fecha de prestación. En septiembre del año 2019 ya inició el cuadro nacional número 10, ¿no? Antes estaba la 9ª edición. En cuanto al reglamento para autorizar la adquisición de medicamentos que no consta en el cuadro nacional de medicamentos, tenemos el 158A y desde noviembre del año 2021 tenemos ya otro documento que nos está normando esto. El tarifario nacional es obligación, tiene la obligación de aplicarse por el convenio marco, que tenemos dos, el 011 y el 0017. Del tarifario nacional tenemos dos, el 289 y el 235. El 289 que estuvo vigente de mayo del año 2012 a marzo del año 2015. Y el 235, cuya expedición fue en diciembre del año 2014, pero su aplicación obligatoria fue desde abril del año 2015. Y las normas de relacionamiento que ya las vimos anteriormente. ¿Ya?
Ya vimos esto. Ya. Ahora, el tarifario nacional de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. ¿Quién es el responsable de expedir este documento? Es el Ministerio de Salud Pública. Pero el Ministerio de Salud Pública no actúa solo. El Ministerio de Salud Pública, para poder emitir estos documentos, debe cumplir lo que dice el convenio marco. En todas las subcomisiones que regulan la atención de salud, el relacionamiento entre los actores de la salud, prestadores, financiadores, siempre hay un delegado de cada uno de los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas? Los que acabamos de ver en la primera pantalla, ¿sí? En la primera diapositiva. Esta es una herramienta que permite estandarizar los valores. ¿Por qué? Ya vamos a ver un poquito de una diapositiva de cómo fue que se decidió tomar el CPT para el tarifario nacional. ¿Ya? Antes del año 2012, todos los actores del Sistema Nacional de Salud, administraban y vivían independientes, no estaban integrados, cada uno hacía lo que bien podía en su subsistema, tomaba sus propias decisiones, sin tomar en cuenta lo que hacía el uno y el otro financiador. Cada uno vivía su vida feliz, sin tener que estar pensando, y ahora no me van a recibir el expediente porque me faltó la firma. No me van a recibir la firma porque ya la cédula no le parece al que me va a pagar. Antes no pasaba eso, ¿sí? La idea de unificar el tarifario nacional era tener un valor uniforme para todo el país, para compra y venta de servicios, para reconocimiento económico de todas las atenciones de los pacientes aquí en el país. Entonces, se decidió tener un instrumento único para todos y que tenía que ser consensuado, porque obviamente la autoridad sanitaria, cierto que es el responsable de emitir, pero no es un dictador. Sí, él no puede decir, de ahora me hacen esto porque yo decidí que tiene que ser. Lo puede ser, pero como hay un convenio marco, no puede hacer eso. Como la ley orgánica de la salud le obliga a que los actores de la salud sean prestadores financiadores, entonces le obliga a él, le dice al Ministerio de Salud, usted es rector administrador, le dice, ¿sí? Rector administrador. No le dice es un dictador que usted tiene que decir de ahora en adelante se hace de esta forma, porque obviamente eso va primero a hacer que los miembros, los integrantes de la salud, como que pongan sus documentos de defensa, pues porque nadie le puede obligar, somos un Estado democrático, no estamos en un comunismo dictador, ¿no? O dictadores. Bueno, ahora, dentro del tarifario nacional vamos a tener estas definiciones entre financiadores, compradores, públicos, privados, y en relación con los prestadores públicos, privados, ¿sí? ¿Por qué hay esta diferencia? Acuérdense que en la Ley Orgánica de la Salud decía que convenio se hace entre los públicos, contratos entre público y privado. No hay un contrato de compras entre públicos para efecto de aplicación del acuerdo ministerial de la Ley Orgánica de la Salud. ¿Qué se decidió hacer para que para que se pueda implementar el tarifario nacional? Primero se buscó a nivel internacional en qué países estaban, aplicando ya codificaciones para reconocer las prestaciones de honorarios médicos en todo el mundo. Se ubicó el CPT, que es el Manual de Terminología Actualizada de Procedimientos Médicos de la Sociedad Americana. Es un instrumento americano. Este tiene 180,000 procedimientos. Y además de eso, se cogió el CIE-10. Para ese entonces, cuando se iniciaba ya el tarifario nacional aquí en el país, a nivel privado y en algunas instituciones
públicas que utilizaban para reconocer los valores a los prestadores que no eran de su subsistema. Entre estos le pongo, por ejemplo, el ISFA. Yo trabajé en este tiempo en que el ISFA se utilizaba, la Harvard y el NGINX, para reconocer los valores a las clínicas, por ejemplo, como esas clínicas en convenio de las provincias y al Hospital Metropolitano, la tabla Harvard, el NGINX. Estos tarifarios, ¿cuál es la característica? Que estos tarifarios tienen tarifas integrales en la mayoría y que están integrados los servicios profesionales, los institucionales. Estos valores al final a mí me da un código que se llama RBRBS, que es un tipo de valor. Este RBRS es la escala de valor relativo que está basada en recursos, es un esquema que se utiliza para determinar cuánto dinero debe pagar a los proveedores médicos. Medicaid es uno de las instituciones que lo usa, no totalmente en Estados Unidos, pero lo usa. Y este es el objetivo en el país, llegar a tener esos RBRBS. ¿Cuándo será? Cuando se permita ya avanzar principalmente se necesita personal capacitado y que conozca hacer este tema. En el Ecuador tenemos el uso del CPT, que es el ingrediente específico para haber realizado nuestro tarifario. Ya le voy a explicar por qué, ¿ya? El tarifario NGINX para honorarios médicos fue uno de los más difundidos, como les dije anteriormente, porque este tarifario NGINX era utilizado tanto para los seguros privados internacionales con los hospitales más grandes de aquí del país, como por ejemplo Metropolitano, Clínica Pichincha, Nova Clínica, y algunas clínicas que ya le fueron adaptando y optando y aprendiendo a utilizar este NGINX. A este NGINX se le adicionó un tarifario de servicios institucionales de laboratorio imagen, que había una urgencia ya por el año 2009, cuando ya se hablaba de que ya se estaba yendo a hacer la integración de la salud, la necesidad de tener un documento que se pueda aplicar para poder reconocer las atenciones de los pacientes fuera de las unidades públicas de atención en salud. Se pensó, como les dije anteriormente, que ya para una segunda etapa ya se utilice el RBRBS, ¿sí? Y como es esto todavía estamos en esta etapa de transición, ¿ya? Para la construcción del tarifario IES, cuando el IES por el año 2008, 2009 empezó a tener ya un tarifario, el IES tuvo el apoyo del Hospital Metropolitano y del Hospital Los Andes. Y en el año 2009 se aprobó el tarifario SOAT, que era el que se aplicaba, pero más eran para procedimientos y más aplicado a accidentes de tránsito. En este mismo tiempo se hizo la traducción de los códigos CPT y ahí ya se adoptó este CPT para hacer el tarifario IES. Entonces, como ustedes ven, son etapas que se fueron quemando de a poco, ¿sí? Para esos años, entre el año, ¿qué les diré? Desde el año 1998 hasta el año 2012, en que ya se aprobó el tarifario nacional, el ISFA mantenía un tarifario que era propio entre las instituciones militares y proveedores de salud y asegurador, en los que no se reconocía honorarios médicos a ningún médico que daba atención en salud en estos hospitales militares, excepto que no trabaje en ellos. Entonces, no reconocían honorarios. ¿Por qué razón? Porque el ISFA tiene algo de razón y no. Hay una ley que dice que aquí es en cuanto a la persona, ¿no? En cuanto al profesional, no puede recibir dos ingresos de una institución pública. Y el ISFA decía, si ustedes reciben un sueldo como médicos y nosotros les pagamos esos honorarios, el hospital como que está recibiendo dos ingresos por el mismo concepto. Pero era el hospital el que va a recibir dos ingresos por el mismo concepto, aparentemente. El médico recibía su sueldo, no le pagaban un honorario aparte. En todo caso, así era la estructura de costos entre estos subsistemas.
el Ministerio de Salud Pública no tenía una forma de pago, no tenía ellos, entonces, después de largas reuniones, después de haber analizado uno y otro tarifario de la una y otra institución, quedó como inicio para ya darle, implementar este relacionamiento, la promulgación del primer tarifario nacional, que fue el Registro Oficial 289. Entonces, este instrumento es totalmente técnico y ya regula el reconocimiento de los servicios de salud, tanto entre la EREPIS como en la ERPC. Es decir, que todos los prestadores de salud que pertenezcan y que estén integrados tienen derecho a recibir un valor de reconocimiento, pero no más de lo que esté estipulado en este tarifario nacional. Este tarifario nacional está regulando el monto máximo, y siempre les voy a hacer, siempre hincapié en que es el monto máximo para el reconocimiento económico. No quiere decir que es el único valor con el que se tiene que reconocer, se está indicando que es el monto máximo. ¿Qué se quiere decir con esto? Que puedo yo, como asegurador financiador, llegar a un convenio, un acuerdo con los prestadores de salud de mi sistema y decirles, mire, lo que hacía cuando yo trabajaba en el ISFA, íbamos y le contratábamos a los prestadores privados y les decíamos, nosotros les garantizamos que oportunidad en el pago, no vamos a estar atrasados. Segundo, ustedes van a tener cantidad de pacientes porque en esta zona tenemos tantos efectivos militares y todos esos efectivos militares se van a hacer atender aquí en su casa de salud. Y así en ese entonces, cuando con los hospitales militares, el ISFA mantenía un reconocimiento económico solo de servicios institucionales prácticamente, y era un acuerdo o un costeo que se hacía entre las dos instituciones, para los prestadores privados el ISFA le reconocía los honorarios, pero en base a cuáles documentos. En unos se aplicaba la tabla Harvard y en otros la Angelis. Aquí lo diferente que era, los VR para la Harvard eran un poco menores y los factores de conversión eran diferentes entre las diferentes clínicas. ¿De qué dependía y de qué depende la inclusión de nuevas prestaciones? Primero, de que sí se haga, efectivamente se haga, y depende su valor de la atención, en qué prestador y qué complejidad de atención es, no en qué prestador se haga, sino la complejidad y la capacidad resolutiva que tenga esa enfermedad, ¿ya? También se regula desde el año 2012, cuando ya se inició con el acuerdo ministerial 289, que va a haber un comité de gestión de la Red Pública Integral de Salud que va a ser el encargado de autorizar la actualización, inclusión o exclusión de procedimientos, revisión de prestaciones, y con esto la aprobación de VRs y la aprobación de factores de conversión monetaria. ¿De acuerdo a qué? Y esto es algo que tienen que ustedes también tener presente. Políticas nacionales de salud y recomendaciones de la subcomisión tarifaria. Dos actores principales. Política nacional de salud. ¿Quién da las políticas? ¿Quién hace la rectoría? ¿Quién es la autoridad sanitaria? ¿Quiénes dan las recomendaciones? Somos los miembros de la subcomisión de tarifaria. ¿Cómo está conformada la subcomisión de tarifaria? Un representante de cada uno de los integrantes de la RPS. No va a la RPC. Un representante con voz y voto del ISFA. Un representante con voz y voto del ISPOL. Un representante de voz y voto del IES. Un representante con voz y voto, y quien hace las veces de liderazgo, regula y armoniza las reuniones del Ministerio de Salud Pública. Y como representante adicional de los prestadores de salud, porque acordémonos que desde un principio
el Ministerio de Defensa tiene separado del ISFA a los prestadores, va un representante del Ministerio de Defensa también a esta subcomisión de tarifario. Ellos son los actores y los encargados de analizar todos los pedidos de la red pública, de la red privada, de inclusión, cambio, actualización, incluso revisión de valores de las prestaciones que constan en el tarifario nacional. Pero también esta subcomisión de tarifario tiene que cumplir lo que pida el ente rector en la autoridad sanitaria. ¿Ya? Ahora, estos miembros de gestión de red, estos miembros de la subcomisión de tarifario, no son permanentes, pues, o sea, no son contratados exclusivamente para esta actividad. Estos funcionarios trabajan y son contratados en sus instituciones y de sus cargos que tienen, deben sacar tiempo para ir a estas subcomisiones. También lo que me olvidaba de decirles que cada uno de estos miembros principales tienen un alterno. Es decir, si no va el uno, va el otro o pueden ir los dos. Pero en el momento de la votación solamente vota uno. Ya. Entonces, aquí decimos, y volvemos a hacer hincapié, aplicación obligatoria, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre todo el Sistema Nacional de Salud, la RPIS y la red privada complementaria, ¿sí? Aquí se hablaba, en el tarifario está, las entidades debidamente calificadas o licenciadas, y tenemos el proceso de calificación y licenciamiento de las unidades de salud, que en un inicio se decía que tiene que ir los representantes de cada uno de los subsistemas a calificar y dar el licenciamiento, o no calificar, eran a los prestadores de salud. Pero ya desde el año 2019 se cambió esto y que ya solamente con haber sido verificado y dado el permiso de funcionamiento ya puede ser parte de esta red, ya no necesita que los actores salgan a calificarle. Nuevamente hago hincapié. Techo máximo, compra y venta de servicios. Y por último, los convenios, ¿sí? Se realizará convenios de cooperación interinstitucionales y otra cosa también ya en como es acuerdo ministerial, se obliga a que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito aplique este tarifario nacional. Se queda como se lo saca ya de aplicación el tarifario SOAT que se tuvo en el año 2019 y que estuvo vigente hasta diciembre del año 2014. Ya, esta ya está repetida. Ahora, ¿cómo va a ser la administración y control? La revisión anual por la Comisión Técnica Interinstitucional, designada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Como les dije, participan los delegados. ¿Y cuál es la función? Es evaluar la adecuada utilización del tarifario y sus instrumentos complementarios. Determinar los parámetros técnicos para la realización de ajustes en el tarifario. Monitorear la gestión de costos del sistema previo a la modificación del valor de punto a la inclusión de un nuevo procedimiento. E informar a la autoridad sanitaria sobre la pertinencia de la modificación o inclusión requerida. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad sanitaria recibe las solicitudes de los diferentes actores del país, no solamente de la República. También hay la red complementaria. Entre estos, principalmente se ha recibido de la Junta de Beneficencia, de Solca, de Solca y de la Junta de Beneficencia, son los hospitales más grandes y que han pedido que se modifiquen en algún momento los valores, justificando, ¿no? Justificando con costeos de personas que saben hacer costos, que saben aplicar toda esta metodología para que un valor salga, que salga lo estandarizado para esa prestación. Sí, porque también tenemos que tener en cuenta que hay hospitales que porque dicen que nos dan calidad, nos cobran, como dicen, hasta el uso de la alfombra.
¿sí? Y con este tarifario nacional lo que se hace es un costo estándar para cada nivel de atención. Es decir, que con este valor no se está mirando ni poniendo algún plus que alguna institución de salud la tenga, ¿sí? Como por ejemplo, acompañamiento de enfermera, como es esto todo el tiempo, me invento, ¿sí? O como que en mi casa de salud solo tengo habitación individual y que obligadamente tenemos que comprarle la habitación individual. Todo eso está regulado. Yo como calidad, como prestador de salud, puedo tener habitación individual todo mi edificio. Pero para el reconocimiento económico, la habitación individual tiene sus indicaciones médicas, ¿sí? Y me parece lógico, a mí me parece de lo más lógico que la atención en salud sea reconocida de acuerdo a la necesidad de salud que tiene el paciente. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría si nosotros dejamos abierta esta posibilidad de que cada prestador cobre de acuerdo a sus gastos? ¿Sí? De pronto que en una institución a todo mundo le ponen aire acondicionado y suites, ¿sí? Y demuestran, y lo hacen. Pero para cuestiones de salud, el objetivo es recuperar la salud del paciente en un ambiente de calidad y calidez, pero no en un ambiente exagerado, pues no, porque tenemos que pensar que no es el único paciente, somos más de 8 millones más de 10 millones de ecuatorianos, sumado a esto, todos nuestros, como es esto, compañeros que vienen de otros países, y a todos ellos el país está obligado en atender la salud, ¿sí? Y pagar para que el prestador siga existiendo. Lo contrario, en un tiempo más, si no nos pagan, simplemente desaparecemos. ¿Cómo se puede vivir una institución sin ingresos? Entonces, este tarifario nacional trata de normar con valores de estándar, ¿sí? Viene un prestador de salud y dice, yo le demuestro que en mi institución cuesta más, ¿sí? Y claro, me demuestra que me hace costos con un costeo ABC que es por áreas, pero muchas en esa área de pronto tiene, como es esto, me está cobrando la televisión que tiene para los 4 lados, ¿sí? Me está cobrando, como es los asientos tipo ejecutivos que cuestan más de $1,000. O sea, ¿eso es estándar? ¿Eso lo pueden tener todos? ¿Sí? No le digo que en las instituciones del Estado no puedan tener eso, pero eso es estándar. Una silla normal, pero no de las sillas ejecutivas que cuestan $1,000, pues no es cierto. Ya, entonces, porque sí me puede pasar eso. Me demuestran con factura que compraron el escritorio que costó como $5,000 porque es ejecutivo, ¿sí? Y me demuestran que la silla también porque tiene tantas cosas y me costó $2,000 y eso me incluye en el costeo, pero eso no es estándar, ¿sí? Y quisiera que esto quede claro para ustedes. ¿Sí? En el costeo estándar va lo que se necesita para que se dé la atención al paciente en una manera de calidad y de calidez. ¿Sí? No con lujos. Ya. Entonces, toda solicitud que vengan de los prestadores de salud envían a la subcomisión de tarifario, se analiza ahí. Una vez analizada la pertinencia de inclusión, esos valores se mandan a la Dirección de Economía de Salud del Ministerio de Salud Pública, que es la encargada de valorar este costeo estándar, y nos manda de vuelta un informe que nos dice que sí, que el valor está adecuado. Entonces sí, se envía con un informe a los miembros de gestión de red para que le indiquen a la autoridad sanitaria de que ha sido aprobada una nueva prestación o que un valor ha sido reajustado, que ha sido o subido o bajado, ¿sí? Ya, ahora, dentro del tarifario nacional nosotros vamos a tener dos rubros. Uno que se llama factor de conversión y otro que se llama VR, unidad de valor relativo. La unión de estos dos nos da el valor en dólares que tenemos que cobrar, ¿ya? ¿Por qué se decidió utilizar, sí? ¿Cuáles son los criterios de aplicación de estos factores de conversión?
Como ya les había mencionado, se hizo una valoración total de cuál era el mejor instrumento para aplicar en el país. Y como ninguna institución del país tenía un tarifario basado y bien hecho, se tomó el modelo americano. Y este modelo americano tiene los factores de conversión y estos se dan de obligación para todo el nivel, por todo el país. Estos factores de conversión son aplicados de acuerdo al nivel de complejidad y capacidad resolutiva del prestador de salud. Esto quiere decir niveles de atención, ¿sí? No vamos a decir del prestador de salud específico. Nosotros ya tenemos, como es la tipología de los establecimientos de salud que ustedes ya la vieron. En base a esa tipología de salud es que se aplica el tarifario nacional. No vayan a decir, no, es que dicen de acuerdo a la calidad y complejidad del tarifario del prestador de salud, pero yo prestador, miren todo lo que tengo, y a mí no me están reconociendo mi atención, todo lo que yo doy. No. La tipología ya está normada por la autoridad sanitaria. ¿Ya? Entonces, como les había indicado, ustedes ya vieron los servicios de salud, cómo están clasificados, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y esta clasificación es la que se utiliza como es para que digan, a ver, yo segundo nivel, tomo el tarifario nacional y voy a aplicar la tarifaria que está ahí explicada para segundo nivel, ¿ya? Las unidades de valor relativo expresan la asignación de valores ponderados a cada servicio y procedimiento según estimaciones de costos que permite transformar los recursos consumidos en una actividad de costos. Una unidad de valor relativo multiplicado por un factor de conversión me da el valor en dólares, ¿ya? Esta unidad de valor relativo es un reflejo del consenso de expertos de diferentes especialidades médicas en donde habían analizado paso a paso cada uno de los procedimientos y así le dan este valor relativo. Por eso esto fue tomado de la escuela americana, como ya les había indicado. ¿Qué considera la unidad de valor relativo? Que para adelante y siempre lo vamos a encontrar como VR. El tiempo que se demora en la atención, la habilidad que tiene el profesional para atender, la severidad de la enfermedad, el riesgo para el paciente y el riesgo para el médico. Aquí, como ustedes pueden ver, no es solamente tomado, como es esto, solo el tiempo que me demoro, ¿sí? O solamente el riesgo para el paciente, sino también el riesgo para el médico. Porque entre más compleja sea la enfermedad, más compleja también, más alto es el riesgo que tiene el médico. ¿Por qué? Porque también incrementa la complejidad del diagnóstico, ¿sí? Incrementa la complejidad en el tratamiento, la complejidad en administrarle los medicamentos y la toma de decisiones. ¿Qué hago frente a este caso clínico? Por eso es que son ambos riesgos. Porque ¿qué tal que una decisión del médico de un paciente grave, la expectativa del familiar era que se recupere y no se recuperó? Riesgo para el médico porque le van a acusar de mala práctica médica, ¿sí? Entonces, todo esto se consideraron la escuela americana para hacer las unidades de valor relativo. Estas unidades de valor relativo no son nuestras. No las podemos cambiar. Si ustedes toman el tarifario nacional con el CPT, que es la codificación de la escuela americana, que es desde donde salió nuestro tarifario, es exactamente los mismos VR. Esos no cambian, esos ya se mantienen porque ya fue realizado el estudio por expertos. ¿Ya? En base a esto, ustedes van a ver en el tarifario nacional que existen VRs para el primero, segundo y tercer nivel. Pero hay ciertos estudios, ciertos procedimientos que de pronto, de acuerdo a los estudios que se ha hecho y estandarizados a nivel nacional e internacional, se consideraba que solamente estaban en tercer nivel. Pero hay la casualidad que hay algún prestador de segundo nivel que sí lo hace, o un prestador del primer nivel que sí se lo hace. Como no se podía tener los VR para el primero, segundo
y tercer nivel. En estos casos, y teníamos solamente para el tercer nivel en unos casos y para el segundo nivel en otros casos, lo que se hizo es sacar esta regla. La regla que dice que si un establecimiento de salud del segundo nivel hace un procedimiento de un nivel superior, a ese VR del nivel superior se le descontará el 10% y ese valor es el que se le cobrará, el que sirve para reconocer esa prestación. ¿Sí? Y si es que es al primer nivel y se hace en el tercer nivel, aunque creo que esto no se dé, pues se descontará el 10 más 10 son 20. ¿Sí? Y si se hace en el segundo nivel, al primer nivel, se descontará el 10% del valor del segundo nivel. ¿Sí? Entonces, tienen que irse acordando porque de pronto ustedes van al tarifario nacional y dicen, es que no encuentro para mi hospital que segundo nivel ese código. Yo sí le hice ese procedimiento. Acuérdense de esta regla. Asociado al uso VR viene el factor de conversión monetaria. ¿Qué es el valor de conversión monetaria? Este valor de conversión monetaria es un valor fijo expresado en dólares americanos que se asigna a los servicios y procedimientos para establecer la tarifa. Este factor se lo actualizará anualmente, dice la norma, ¿sí? ¿Cuál era el punto base sobre el cual se va a tomar la decisión para la actualización de este factor de conversión monetaria? Era el porcentaje de inflación oficial anual. Ese era el valor que se tomaba en cuenta para este factor de conversión monetaria. ¿Sí? ¿Cómo se iba a realizar la valoración de este factor de conversión monetaria? Porque este es el valor que sí puede ser modificado. ¿Sí? Acuérdense, VR no se modifica. Factor de conversión monetaria sí puede ser, como es esto, modificado. Porque este factor monetario más va enfocado y más tiene su relación con la inflación anual o con algunos otros parámetros que sí se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo, como es esto, haciendo relación con estudios de otros países, ¿no? Para esto vienen las recomendaciones de la Comisión Técnica Interinstitucional en base a la estructura de costos estándar. Y para esto, el Tarifario Nacional tiene el anexo 4. El anexo 4, si ustedes le ven en el Tarifario Nacional, es el documento con el cual se hace la valoración de una prestación. Allá viene qué nomás se utiliza, en qué sala se hace, qué insumos se utiliza, cuánto vale el honorario. Vienen algunos factores que se analizan para hacer la estructura de costos. El valor final que se expresa en dólares americanos es el valor que se encuentra detallado para cobrar según el tarifario nacional. Les vuelvo a repetir, es el producto entre el factor de conversión monetaria y el VR. ¿Sí? El VR nunca va a cambiar de valor. El factor de conversión monetaria sí va a cambiar de valor. Dicho esto, este valor que resulta es el techo máximo con el que se le reconocerá las atenciones de salud en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. De ese valor pueden cobrar con descuentos a la mitad, todo lo que sea a la baja, nada más superior a estos valores, ¿sí? Los financiadores y administradores de toda la EREPIS están obligados a aplicar este factor de conversión monetaria. No pueden ellos decir, no, a ver, es que yo considero que a ver, me estoy quedando sin prestadores de salud, y como me estoy quedando sin prestadores de salud, yo de mi cuenta como IES le voy a subir un poquito, como Ministerio de Salud un poquito más, con tal de no perder ese prestador de salud. No pueden hacer esa discreción, ni tomar esa decisión para
¿cómo es esto? Modificar el valor, ¿sí? Entonces, es obligatorio para todos, ¿ya? Lo que sí puede haber descuentos, como les había dicho, ¿sí? Todo lo que haya descuento le viene bien a todo bolsillo, ¿no es cierto? Si en nuestra economía logramos conseguir como es una fruta a menor precio, que bueno, que me ahorren que son unos 10, 20 centavos, $1, porque ya sumado en la cantidad y en el tiempo es bastante. Entonces también se tomó en cuenta. Pero aquí sí tienen una obligación aquellos prestadores de salud, aquellos miembros de salud que ya hicieron este trabajo de hacer el relacionamiento con los prestadores de salud y hacer un convenio, de que se baje, de que se cobre un porcentaje. Todos aquellos miembros de salud que lograron un convenio para cobrar un poco menos de valor, tienen la obligación de oficializar al Ministerio, al Comité de Gestión de Red, para que este valor sea transmitido a todos los miembros del EREPIS. ¿Sí? Y claro, aquí viene un problema, porque de pronto, como les decía, el ISFA o el ISPOL pueden decir, vean, yo rebájenme en el 20%, y yo les garantizo que apenas está llegando como es su solicitud, yo le estoy pagando. ¿A usted qué le sirve como venta de servicios? ¿Tener guardado su dinero durante 5 años y no recuperarlo? ¿O que le paguen a los 30 días? Yo le hago un descuento, porque yo en 5 años pierdo más de lo que le voy a descontar. Le hago un descuento, y como ya le hago el descuento, entonces digo, a ver, no, de la biometría ya no le voy a cobrar los 2.77, hagamos un descuento del 5%, es 2.60. Me invento. Ese valor tiene que ser comunicado a la gestión de red para que sea aplicado en toda la red. Pero ¿qué va a pasar aquí? Viene el caso, solamente pongo nombres, ¿no? Así al azar, el IES, que se demora 5 años en pagar y no es al mes como paga el ISPOL, ¿sí? Entonces, y el mismo prestador ya hizo el convenio con el ISPOL, y ahora, basado en esta norma que existe en el tarifario nacional, tiene la obligación también de hacer el descuento al IES, ¿sí? Porque el IES tampoco le va a poder pagar algo más porque ya hay algo estipulado ahí y sí puede ser objeto de observación de la Contraloría General del Estado. Imagínense en el problema en el que se ponen todos los prestadores de salud referente a este descuento que pueden hacer, ¿ya? Ya. Entonces, este factor de conversión monetaria tenemos aquí diferenciado. Uno para los servicios profesionales y otro diferenciado para los servicios institucionales. Es decir, que el factor de conversión monetaria no va a ser el mismo para los honorarios médicos, no va a ser el mismo para las dietas, para los derechos de sala, para los procedimientos por especialidad, no va a ser el mismo, ¿sí? No va a ser el mismo para las cirugías, no va a ser el mismo para un procedimiento, ¿cómo es esto? ¿Qué les digo? Un estudio de imagen, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, estas dos diferenciaciones tenemos. Uno para el reconocimiento de honorarios y otro para lo que es servicios institucionales. Ahora vamos a ver cómo está estructurado el tarifario nacional. Tiene obviamente esta estructura. En la sección E encontramos las prestaciones integrales, ambulatorias, acciones, promoción, grupos de familia, que prácticamente en la sección E son, como es esto, le he copiado la misma, las mismas son integrales, ¿no? En la F tenemos los requisitos, forma y plazos. En la G, la actualización del tarifario. Híjole, me he saltado la otra. Perdónenme, se me ha cruzado una diapositiva. En las primeras láminas, en la primera parte, nosotros tenemos los honorarios médicos, que son los honorarios clínicos que les vamos a reconocer al médico, tanto para atención en la consulta externa, en el seguimiento en hospitalización, el valor de las interconsultas, los honorarios médicos. Tenemos los honorarios que son reconocidos para
los procedimientos quirúrgicos, los honorarios que son reconocidos para también los estudios de imagen y algunos estudios tienen honorarios médicos. Aquí tengo los factores de conversión monetaria. Para los servicios institucionales y de apoyo diagnóstico, este es el actual, del tarifario actual, para el primer nivel, para el segundo nivel y para el tercer nivel. Y ustedes me dirán, pero doctora, el factor de conversión es exactamente el mismo para los 3 niveles. ¿En dónde se cambia el valor? Es en los VR. ¿Sí? En el momento en que yo calculo, busco el VR, que es el factor, es el valor que nunca lo voy a cambiar, que nunca lo voy a poder mover por ninguna razón, ¿sí? Ese valor multiplicado por uno de estos factores me da el valor en dólares, y ahí se viene la diferenciación de los valores, ¿sí? Y para los honorarios médicos tenemos para evaluación y manejo, aquí tenemos en general, que es la atención en clínica, ¿sí? Es la atención en clínica en general, o sea, para todas las especialidades. El tarifario nacional, desgraciadamente, aquí sí hace una diferenciación entre los financiadores, entre los médicos generales y los especialistas, ¿sí? Los médicos generales por sí no pueden cobrar honorarios médicos porque este tarifario nacional está dirigido para los médicos especialistas. ¿Y cuál era la idea de que exista un valor de estímulo para los médicos? Es para que no se queden como médico general, sino que para que estudien. Tampoco es reconocido este valor para los posgradistas. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa de formación, de aprendizaje, y el tarifario nacional no está hecho para que alguien aprenda, para pagar a alguien que aprenda. No es una beca, ¿ya? También tenemos los cuidados específicos, el factor de conversión específico para los cuidados intensivos, para el cuidado del recién nacido. Dentro del tarifario nacional tenemos una sección que se llama medicina, que ya son honorarios específicos de algunas especialidades médicas que no son quirúrgicas específicamente, ¿sí? Sino más bien de intervencionismo. Los quirúrgicos, en los quirúrgicos, como ustedes pueden ver, aquí sí tenemos un poco de diferenciación en cuanto al factor de conversión, en cuanto a los niveles. Ustedes pueden ver, para la evaluación manejo, para la evaluación clínica, digamos, tenemos para el primer nivel $1.25, no es $1.25, es 1.25. Para el segundo nivel, $1.34. Para el tercer nivel, $1.47. Para cuidados intensivos, en el primer nivel no tenemos cuidados intensivos. Algunos prestadores de segundo nivel sí pueden tener cuidados intensivos desde $1.34, perdón, y para el tercer nivel es 1.47. Para cuidado del recién nacido es 1.85, y aquí sí hay para el primer nivel. ¿Por qué? Porque aquí sí se da atención al recién nacido, y en el primer nivel sí tenemos ginecólogo, tenemos obstetra, ¿no es cierto? Entonces aquí sí se da cómo es la atención. Tenemos pediatra, ¿sí? En el segundo nivel es $1.99, y en el tercer nivel es 2.19. Acordémonos que siempre multiplicado este factor de conversión por el VR me da el valor en dólares, ¿no? Para la sección de medicina igual tenemos diferenciación de factor de conversión, así, primer nivel 1.27, segundo nivel 1.36, tercer nivel 1.50. Y para la cirugía tenemos 14.92, primer nivel. Aquí sí es un poco controversial, porque a primer nivel, de pronto, ¿qué tipo de cirugía hacemos? Pero de pronto puede existir. Segundo nivel, $16.03. Tercer nivel, 17.64.
Y para el anestesiólogo, para el procedimiento en sí, tenemos el factor de conversión de 12.12 y para el tercer nivel de 13.34. Esto en cuanto al factor de conversión multiplicado por el VR, que me va a dar el valor en dólares. Acordémonos que aparte de esto, hay los modificadores especiales que nos permite aplicar ciertos valores adicionales, como por ejemplo, para el anestesiólogo, reconocerle algo más para sus honorarios médicos, que no sea solamente el VR del procedimiento en el que, como es de administró la anestesia, sino también el tiempo que él permaneció durante el procedimiento quirúrgico. Ya eso ya es estudio en otro. Bueno, hasta aquí era la clase de la mañana, ¿sí? Nos veríamos a las 2 de la tarde para la clase de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde sería que nos toca nuevamente conectarnos. No sé si es que de pronto tienen alguna pregunta. En el chat había algunas cositas, pero que sean entre ellos mismos ya se han respondido, salvo una que tengo aquí que indica, ¿cada qué tiempo se debe actualizar el factor de conversión monetario? Preguntan. ¿Cada qué tiempo se tiene que actualizar? Cada año se supone, pero les cuento que ya desde el año, este tarifario salió en el año 2014, la aplicación en el año 2015, es decir, que al año 2016 ya deberíamos tener otro tarifario. En este periodo se han sacado 3 versiones de tarifario, una de ellas ya fue publicada en registro oficial, pero por algún reclamo que hubo ya a nivel incluso jurídico, me parece el Ministerio de Salud Pública lo dejó, porque también ya nos vino la pandemia, ¿sí? Entonces ya prácticamente fue inaplicable porque se necesitaba ya otros recursos para poderlo aplicar. Entonces quedó insubsistente la aplicación de este tarifario que era el tarifario 2020. Está publicado en el registro oficial, pero no está todavía en implementación. Está próximo a salir el tarifario nuevo, ya con nuevas revisiones y nuevas inclusiones. Durante todo este periodo del año 2014 acá, se ha incluido otros paquetes de corazón, de trasplante hepático, que están en diferentes acuerdos ministeriales. Sí se ha hecho algún trabajo, pero la modificación, tanto actualización del tarifario nacional como actualización del factor de conversión, tenía que ser cada año, pero no se ha dado cumplimiento con esto. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, Dígame. solamente acotar a la de la pregunta de la actualización del factor de conversión monetario. Claro, no sí es como que un punto de inobservancia que se ha hecho, porque igual ahí mismo dice, no, este tarifario será modificado cada año y así. Pero desde el 2014, como usted bien lo dice, no se ha actualizado el tarifario. Sin embargo, son, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 años que nos hemos manejado con los mismos precios. Entonces, a la red en 8 años se le planilla con el mismo precio. Sin embargo, las cosas suben pues cada día. Por ejemplo, antes una consulta privada que costaba 20, ahorita ya cuesta 30, 40 y hasta $50, dependiendo de la especialidad. Pero lamentablemente para la red seguimos planillando a $20 y planillamos a 18 y nos pagan 12. Entonces, sí es como instituciones privadas. Yo trabajo en una institución privada, ¿no? Es bastante complicado porque los doctores también todo el tiempo están diciendo, no, págueme más, y están en todo su derecho, toda su vida, pero no les podemos nosotros como institución pagar más de lo que nosotros nos reconoce la red pública. No, usted tiene toda la razón, pero realmente son cuestiones políticas a veces, porque de trabajar se ha trabajado, se ha sacado, como le digo, yo tengo como 3 o 4 borradores, ¿sí? Incluso como usted conoce bien, la última fue publicada, pero por efecto de la pandemia quedó que ya nos iba a aplicar, y como durante este proceso, precisamente por la pandemia, que fue una experiencia bastante fuerte para todo el mundo, se tuvo que incluir algunos otros acápites en el tarifario. Entonces, por eso esa ha sido la razón del retraso en la aplicación del que ya fue publicado. Porque, como es de esto, habían prestaciones que de pronto, imagínense, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nos tocaba homologar los hisopados? Y nos tocó homologar
Nos tocó sacar códigos que de pronto ustedes ven, códigos que PCR, un PCR, un hemocultivo para un PCR, un hisopado, y con el valor de un hemocultivo se les empezó a reconocer los valores de los hisopados. O sea, fue una experiencia muy fuerte esto de la pandemia, y esto también ha influenciado que todavía esté detenida ¿cómo es esto? La publicación del nuevo, se está trabajando, sí, se retomó las mesas, a ver si no me equivoco, en el mes de marzo, y iniciamos nuevamente a reunirnos, dando respuesta, primero a todas las preguntas que ustedes tienen, la unificación, que salga un solo criterio referente a esto de las, ¿cómo es esto? De los insumos, ¿sí? Es de los insumos laparoscópicos, por ejemplo, ¿sí? Si cubren o no cubren, si deben cubrir guantes de manejo o no, si tienen que cubrir, como es la ropa de cama, si es esterilizado o no, o sea, todo eso ya lo hemos dado respuesta y debe estar ya saliendo la respuesta del ministro de Salud, pero justo cuando subió el nuevo ministro, que es de mayo acá, está suspendida las reuniones, obviamente se comprende que hasta que las autoridades, como es, analicen lo que están recibiendo, deben tener un punto en el que miren, hagan un diagnóstico de la situación de la institución que están ellos recibiendo, para ver qué modificaciones o qué políticas nuevas las van a dar, ¿sí? Ahorita lo que sí les puedo indicar es que hay una disposición, es que en enero salga el cambio, el reglamento que va a sustituir al acuerdo ministerial 091, ¿ya? Y les adelanto, en ese reglamento, yo soy parte de las personas que prácticamente buscamos la forma de que nos apoyen para que nos reciban todo lo que no habíamos podido responder en las objeciones. Yo tengo 120 millones de dólares en recuperar por objeciones. Entonces, y no por mi culpa, sino porque, a ver, es el proceso, es recibir 4 años de auditoría en 2 meses. ¿Usted cómo responde? ¿Cómo da una respuesta a un terremoto con una casita así, sin unos buenos cimientos, ¿no? No tenía personal, no tenía médicos con experiencia, bueno, un poco. Y lo que como institución estamos viviendo nosotros, deben estar viviendo todos, porque para poder sacar un planillaje necesitan personas, ¿sí? Solito no se hace el planillaje. Para poder dar respuesta a las objeciones necesitan funcionarios, solito no se da, ¿sí? Van a haber cambios muy importantes, ¿sí? Muy importantes, muy importantes, van a haber cambios muy importantes en el reglamento. Está previsto y está ya dispuesto por la autoridad sanitaria que salga en enero. La próxima semana vamos a tener una segunda reunión y de pronto ahí se hagan unos ajustes a ciertas observaciones que las hicimos este día viernes. Entonces, si tienen alguna duda referente tal vez a algo de lo que pasó en la semana, perdón, doctora Mari, Manuel Carreño está levantando la mano. ¿Quiere decir algo, Manuel? Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Usted hablaba sobre los VR, que cuando hay un procedimiento que está en el primer nivel, pero lo cobramos como tercer nivel, tenemos que bajarle el porcentaje correspondiente. Si es 1 es 10, si es 2 es 20%, ¿no? Sí, supongamos. Aquí le aclaro, si yo tengo en el primer nivel y se hace en el tercer nivel, es el 20%. Sí. Ya, sí, mi pregunta es, ¿esto es solo para procedimiento o también incluye para equipos especiales? Porque le hago esta pregunta porque en alguna vez yo planillé el litotrictor, que no tiene valor VR para el segundo nivel. Yo soy de segundo, lo planeé como segundo nivel, lo planillé como tercer nivel, pero le bajé el 10%. El litotrictor vale $134 en un VR de tercer nivel, y yo lo cobré a 120 y le sacándole el 10%, ¿no? Y en este caso el IES me lo objetó, porque supuestamente no tiene VR dentro del tarifario. Ajá. ¿Solo es para procedimiento o también incluye para equipos? Ya, dice prestación, no dice procedimientos. Dice prestación, ¿sí? O sea, ¿cómo es esto?
A ver, vamos a nuevamente a leer con ustedes lo que dice, ¿sí? Lo que dice ¿Sí le están viendo ahí, no es cierto? A ver. No. ¿No le ven? A ver. A ver en cuál diapositiva estaba. Ya. A ver, dice procedimiento. Y en el IES le va a tomar como procedimiento. Entonces está bien la objeción que me realizó el IES, porque yo esa Sí. es la duda que tenía. O sea, Sí, es verdad, porque dice se cae entonces la procedimiento. objeción. Sí, está bien. Dice Solo dice procedimiento. procedimiento, ¿no? Solo es, entonces, esto es para procedimiento, más no Para para equipo. procedimiento. Ya, ok, doctora, muchas gracias. Sí. ¿Algo más?